Ya, entonces la termodinámica, también hay en la materia de química el tema referente a termodinámica, como una rama de la química y también se la estudia en la física. Entonces, hablando de termodinámica, tenemos básicamente cuatro principios, de los cuales los más importantes son estos dos que vamos a ver el día de hoy. El primer principio de la termodinámica, siempre hablando entre lo que es energía, trabajo, en este caso la dinámica, y esto asociado a la temperatura, y todo esto genera una energía interna. Tenemos que ver todos estos conceptos, principalmente lo que es la energía interna y lo que es el calor. Siempre que hablamos de termodinámica tenemos que ver esos principios. De tal manera que el primer principio de la termodinámica tiene que ver mucho con lo que es la ley de conservación de la energía que ya habíamos visto las semanas anteriores, el cual es uno de los más famosos y dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero ahora vamos a ver un término que nos va a tal vez a, a dejar un poquito más confusos en esto y vamos a tratarlo de explicar. En el primer principio de la termodinámica habla acerca de lo que es la energía y a qué equivale. En el primer caso dice que la energía equivale a lo que se podría llamar la transferencia mediante calor, que es la Q, más el trabajo, que es la W, que alguna vez ya vimos también que sus siglas son W de acuerdo a work en inglés. Y también ya vimos lo que era energía y lo que es trabajo. Entonces, ustedes recordarán que, por ejemplo, en cuanto a la energía, el concepto decía que es la capacidad para realizar un trabajo. Y el trabajo, asimismo, es la aplicación de la energía por la distancia que logra impulsar un cuerpo o detener un cuerpo. Entonces, a veces decíamos que podía haber energía que aplicábamos hacia se puede decir, hacia un objeto, y si nosotros no lo podíamos mover, no había trabajo. El momento en que se convierte en trabajo es cuando nosotros llevamos una distancia a un objeto o también cambiamos su estado de movimiento a detenerlo o su estado de detención a moverlo, cualquiera de las dos cosas. Hablando de esto, en el caso de lo que es el primer principio de la termodinámica, hablamos de la variación de energía interna. Y eso es lo que es delta U, como ustedes pueden ver en el PDF, en el escrito. Y esto tiene que ver con lo que es la suma del calor más el trabajo. Eso básicamente es el primer principio de la termodinámica. Ahora, para ver el segundo principio de la termodinámica que menciona aquí, habla acerca de una parte muy, se puede decir, subjetiva. Habla acerca de la entropía. Y la entropía tenemos que entenderla, a pesar de que es un principio que se puede explicar en unas pocas palabras, pero entenderlo es más difícil. La entropía tiene dos cualidades o dos cosas en las cuales se puede dividir, que es una energía que se degrada, es decir, es lo que nosotros podríamos medir en esa energía que se degrada, y también habla acerca de que la magnitud que mide la dispersión de la energía es la entropía. Pero entonces yo les hago caer en cuenta y si hablamos de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, dice, ¿cómo es posible que la entropía mida lo que se va degradando la energía? Quiere decir que la energía algún día se va a acabar, porque si hay una unidad que mida lo que está degradándose la energía, hablaríamos de esto. Por otro lado, esto está en contraposición
al concepto que habla que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces ahí es donde empieza a ser un poco difícil mantener los dos conceptos. Si la energía siempre va a haber, solo va a ser transformada porque hay una entropía, que es lo que mide lo que se va degenerando la energía. Entonces parece una contraposición en un primer término, ¿sí? Entonces también habla acerca de una dispersión de la energía. Bueno, en un concepto más básico, se puede decir fundamental de lo que queremos hablar de entropía, podríamos decir que la entropía puede decirse que en una parte del universo se va degenerando, pero en otra va aumentando. De tal manera que ahí se cumplen las dos teorías y ahí sí ya concuerda con lo que habíamos hablado, de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En el caso que pensamos que una energía se va degradando hasta acabarse, podríamos decir que si se va grabando hasta acabarse en nuestra dimensión o en lo que estamos nosotros viendo en nuestra Tierra, podría pasar eso. Pero en cambio, en algún lugar del universo, en cambio, está aumentando la energía. ¿Ya? Partiendo desde ese punto de vista, se puede colocar los dos conceptos en el aspecto de la física y entender lo que estamos hablando. ¿Sí? A continuación, después de un momento, vamos a ver lo que es la entropía, lo que es el primer principio, el segundo principio de la termodinámica, y con esto podremos explicar también lo que es el deber de esta semana. Tienen que razonar mucho en cuanto a esto porque son teorías básicas, estamos dentro de un currículum priorizado y tenemos que ver los temas principales y fundamentales de la materia. Aquí habla en la actividad A, dice, explique en qué consiste el primer principio de la termodinámica, lo que acabamos de ver. Y en la segunda parte dice que expliquemos el segundo principio de la termodinámica, es decir, lo que hablamos de la entropía. En el primer caso hablábamos de que se puede decir que la variación de la energía interna o delta U es igual a calor más trabajo. En el segundo, en cambio, podríamos hablar de que el nivel de la entropía, es decir, el nivel de dispersión de la energía o de degradación de la energía, es delta S, es igual en cambio a calor sobre trabajo. ¿Sí? Esto tendríamos que ir dilucidando con el tiempo, pero primero tenemos que entender el concepto más claro. A todo esto que hemos visto, existen algunas cosas que cuando nosotros vemos en la realidad en nuestra casa, podríamos tal vez ver que no parecería tan complejo el tema. Ejemplo, lo que es un calefactor. Entonces, un calefactor está transformando la energía en calor, por ejemplo. O también lo que hace un refrigerador, que hace un proceso un poco inverso. Es decir, está quitando el calor de los elementos o de los cuerpos y les está enfriando o congelando. Todo esto tiene que ver con la termodinámica. Y aparentemente, al tener estos aparatos en la casa, parecería que las cosas son sencillas, pero cada uno de ellos funciona de una distinta manera y aplica distintas cosas. También esto sucede con el microondas, que está cambiando la energía en calor, es decir, mediante lo que hace que se pongan en movimiento, o sea, la dinámica de las partículas hace que esto gane calor en los cuerpos y en un poquito de tiempo puedan estar calientes los alimentos que ingresamos ahí. Sí, entonces esta sería una indicación principal, inicial, una ligera introducción a estos principios de la termodinámica. Voy a